La profe Marlene Escamilla me confirma si nos está escuchando también y si puede activar su micrófono. Profe Anita, buenas tardes. La escucho perfecto. Muchas gracias, profe Marlene. Bienvenida. Gracias. Bueno, entonces, por respeto a ustedes, a las personas que nos están acompañando, damos inicio a esta segunda web del curso. Son las 3:01. Como les decimos, esta grabación posteriormente se les estará compartiendo a través del correo o el foro del curso. Entonces, nuevamente les damos la bienvenida a este espacio que está construido para ustedes, para permitir esa dinámica, esa participación en este escenario. Entonces, hoy tenemos un recorrido a través de dos revisiones de los campos, de algunos de los campos de la psicología, dos en específico. Pues la intención es que podamos participar. Ustedes tienen en este momento el chat, a través del chat podemos participar, procurar mantener los micrófonos en silencio para que de esa manera pues mantengamos el orden de este espacio y le podamos sacar el mejor provecho. También pues como les decimos, a través del chat ustedes puedan compartir aquellas inquietudes, dudas o aportes que tengan con respecto a la temática que vamos a abordar el día de hoy. Recordarles lo importante que es, ya nos encontramos en este momento en la tarea 3, y yo sé que en los encuentros anteriores, tanto sus tutores como nuestra directora de curso ha sido un poco reiterativa en la importancia de que ustedes revisen su guía de actividades y tengan en cuenta para el desarrollo de la actividad o de cada tarea esas indicaciones que están allí en la guía de actividades, al igual que todos los contenidos o referentes bibliográficos que en este momento encuentran en la unidad 2. Entonces, pues tenerlos muy en cuenta. Como les decía nuestra directora Andrea Carrero en la primera web y en los diferentes encuentros que hemos tenido, es muy importante que ustedes se agenden para participar de esta web, de los encuentros de B-Learning y de los IPAs o los encuentros que hacemos al interior de cada grupo, los diferentes tutores que conforman la red del curso. Entonces, creo que hay un micrófono activo. Como les decía, procurar mantener los micrófonos en silencio para que no tengamos dificultades en el audio. Como les venía diciendo, estas invitaciones es para que ustedes pues participen de esos diferentes encuentros. Desde la red del curso pues se ha procurado que en cada uno de estos encuentros se aborden temáticas diferentes para fortalecer sus aprendizajes y para profundizar en las diferentes temáticas que se abordan en el curso, las cuales todas son muy relevantes y pues requieren a veces un poquito de profundización. En el encuentro del día de hoy, como les decíamos, vamos a revisar dos de los campos de acción de la psicología. Ustedes saben que en el desarrollo de esta fase estamos haciendo precisamente esa exploración hacia los diferentes campos de actuación de la psicología. Entonces, tanto en este encuentro como en los B-Learning, se está tratando de abordar campos diferentes para que ustedes pues puedan participar y puedan recibir pues más profundidad en cuanto a esos aspectos. Entonces, ustedes saben que los diferentes campos de actuación pues son diversos y cada uno de ellos tienen una función, un rol especial. El psicólogo cumple una tarea específica al interior de cada uno de esos campos de actuación. Entonces, el día de hoy vamos a abordar dos campos en particular. Uno es el de la psicología jurídica y el otro el de la psicología clínica y de la salud. Entonces, para el día de hoy la red
Tiene dos invitados especiales. Uno es la profe Marlene Escamilla. La profesora Marlene Escamilla es psicóloga, pero tiene formación complementaria, especialización en psicología jurídica y además tiene una amplia experiencia en este campo. Entonces ella nos va a contar un poquito acerca y nos va a hablar un poquito acerca de este campo. El otro invitado es el profesor Maximiliano, que hace parte de la red del curso. El profe Maximiliano nos va a hacer una exploración y una profundización acerca de lo que es la psicología clínica y de la salud. Entonces, pues damos la bienvenida a la profe Marlene Escamilla. Hoy yo creo que no prendí la cámara, hasta ahora me doy cuenta. Lo saludé y no me daba cuenta que no tenía la cámara encendida. Mil disculpas, la acabo de encender para saludarlos. Entonces le damos la bienvenida a la profe Marlene Escamilla. Muchas gracias, profe, por aceptar esta invitación a este encuentro el día de hoy y que desde su formación y desde su experiencia profesional nos va hoy pues a compartir. Muchas gracias, profe Marlene. Bienvenida. Profe Marlene, tienes, ay, perdóname, ya reviso, creo que tienes una dificultad con el audio. Sí, ya reviso, profe Marlene. Profe, espérame 2 segundos, ya estoy revisando, a ver qué sucede con tu audio. Bien. Profe Marlene, ¿su merced puede hacer en este momento intento, por favor, para ver si se activa? Listo, ya estoy, ya está activada. ¿Listo? Gracias. Bueno, buenas tardes para todos los estudiantes que nos están acompañando el día de hoy. Es un gusto acompañar este curso en la segunda web, específicamente en los campos de aplicación de la psicología jurídica. Agradecerle a la doctora Andrea por la invitación y a la doctora Ana Milena, quienes me han invitado a esta web, a compartirles un poco de mis experiencias. Realmente vengo a hablar sobre mis experiencias para motivarlos a ustedes a que continuemos con la psicología y cómo al final del camino, una vez culminen su carrera profesional, en este momento la están iniciando, pero en 5 años se van a dar cuenta que la psicología es fabulosa, que hay muchísimos campos, que adicional a que la psicología tiene unos campos, unas subdivisiones como la psicología organizacional, jurídica, clínica, social, educativa. Las ramas, hay ramas como la psicología jurídica que a su vez tiene sus campos de aplicación. Entonces, realmente el campo de aplicación es grandísimo. A veces muchos, cuando entran a estudiar psicología, digo muchos porque me incluyo, nos dicen a nosotros, no, pero psicología, el psicólogo, ¿de qué va a vivir el psicólogo? Eso no hay donde trabajar y realmente es una mentira porque el trabajo es amplio, el psicólogo se empeña en muchísimos campos de aplicación, realmente faltan antes psicólogos para todas las necesidades que hay. Entonces, hoy les vengo a hablar del campo de la psicología jurídica. Mi nombre es Luz Marlene Escamilla Suárez. Soy psicóloga, especialista en psicología clínica y magíster en criminología y victimología. Al ser magíster en criminología y victimología y también especialista en clínica, he podido ser perito en el contexto jurídico, ¿sí? Inicialmente en el contexto clínico empecé y me enamoré más adelante del contexto jurídico y por esa razón terminé pues laborando en diferentes ámbitos del contexto jurídico y haciendo mi maestría en psicología criminológica y victimológica. Tengo aproximadamente 20 años de experiencia en los dos contextos, tanto en el clínico como en el jurídico, que son dos campos que se pueden combinar muy bien y ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, como les decía, hoy vengo a hablarles de un caso, vamos a hablar de mi experiencia, voy a exponerles un caso y voy a irles relacionando el caso con los diferentes campos de aplicación. Profe, ¿me avanzas la presentación? Listo. Entonces, primero que todo, tenemos que revisar es
¿Qué es la psicología jurídica? De pronto ustedes cuando uno escuchan el nombre psicología jurídica, inmediatamente piensan, no, eso es libros, eso es normas, no queremos saber nada de eso, es horrible. Y suele pasar, ¿sí? Que muchos psicólogos cuando llegan a este campo de aplicación que lo van a tener que ver finalizando su carrera, de pronto van a temerle a este curso, pero no es así, es un curso fabuloso, es combinar precisamente el análisis del comportamiento con la normatividad, es decir, cómo existen algunos comportamientos humanos en los cuales se dan unas implicaciones de tipo legal. Y de por sí, prácticamente el comportamiento, cuando se presenta algún trastorno del comportamiento, una psicopatía, ¿sí? Existen algunas implicaciones de tipo legal, por eso es importante esta rama de la psicología. Entonces vamos a saber primero qué es la psicología jurídica. La psicología jurídica se define como la encargada de los problemas relacionados con el comportamiento humano que surgen en el sistema jurídico legal. ¿Sí? Entonces todo lo relacionado con lo que se acontece en el comportamiento humano, donde existen las implicaciones de un policía, de jueces, de tribunales, de correlacionales, de infractores, de instituciones carcelarias y penitenciarias, de todo, incluido también todo lo relacionado con derechos, ¿sí? Entonces, la psicología jurídica precisamente se encarga de todos esos derechos que han sido vulnerados, tanto de la víctima a la que le han vulnerado el derecho como el victimario, es decir, aquella persona que vulneró el derecho, que sobrepasó, aquella persona que tenía esa conducta psicopática que llevó a que tuviese un comportamiento de implicaciones legales y donde se presentara una víctima, ¿sí? Y que en la relación entre víctima y victimario se generan unas implicaciones de tipo legal porque se sale del control social, ¿sí? Nosotros tenemos unas normas, ¿sí? En todos los países, en todo el mundo, en cada sitio hay unas normas específicas. Cuando el comportamiento se sale de esa conducta, entonces, de esas normas, perdón, entonces existen unas implicaciones sociales. O sea, nosotros estamos dentro de un control social, ¿sí? Dentro de un control social. Y cuando cuando tenemos un comportamiento que no está dentro de esa norma, pues generamos la presentación de un delito, ¿sí? Y vemos que podríamos decir perfectamente que lo jurídico es diferente en cada país, ¿sí? No es lo mismo en Colombia algunas normas a México, a Perú, a Estados Unidos, a España, ¿sí? Las normatividades son diferentes. Entonces eso tenemos que tenerlo presente. Por lo menos la legalización del aborto, no es lo mismo en Colombia, sí, a Estados Unidos, a España, por lo menos hace poco, no recuerdo en qué parte de Europa, en qué país, si alguien lo sabe, se acaba de legalizar una ley donde las mujeres que están en periodo de menstruación y tienen dolor durante ese periodo, cada mes, entonces se establece una norma donde ellas tienen que quedarse en la casa. ¿Sí? Entonces, aquí en Colombia pues no se ha dado eso, ¿sí? Pero ya se dio en otros países, entonces si nos damos cuenta es precisamente el estudio de ese comportamiento en diferentes contextos, ¿sí? Que es muy, muy diferencial. Entonces, eso es la psicología jurídica. Dentro de la psicología jurídica hay que tener presente que hay unas funciones. El psicólogo jurídico cumple como funciones de asesoramiento, de intervención, de formación y educación, de campañas de prevención social ante la criminalidad y medidas de comunicación, en investigación, en todo lo relacionado con mediación. Bueno, tenemos algunos, aquí nos dice un compañero de ustedes, si no estoy mal fue en España. Ahí podemos en Google ir buscando y ahorita me comenta. Creo que fue en España donde se normalizó no recuerdo cómo se llama la ley, porque tiene un nombre específico en relación precisamente con esta condición de algunas mujeres cuando la menstruación es bastante dolorosa. Bueno, entonces tenemos algunos campos de aplicación. Como les decía, la psicología tiene sus campos, pero adicional la psicología jurídica tiene unos subcampos. ¿Sí? Entonces tenemos el contexto criminológico, el contexto penitenciario, el forense, la psicología del testimonio, psicología del menor y la familia, que más adelante lo explicaré, psicología de las fuerzas públicas, victimología, mediación, psicología del trabajo y seguridad vial,
de la conducta del consumo de sustancias psicoactivas, psicología del trabajo de las organizaciones aplicada al sistema de justicia. ¿Sí? Una cosa es la psicología organizacional, que se encarga ya todo el proceso de evaluación, de capacitación, de selección de personal, de salud ocupacional, muy diferente a la psicología organizacional aplicada desde el sistema de justicia. Entonces aquí es cuando existen demandas de tipo administrativos, donde el peritaje del psicólogo es muy importante para establecer si evidentemente se presentó alguna situación anómala al interior de una empresa que generó alguna situación, un trastorno mental en la persona, alguna afectación, ¿sí? Entonces, son dos situaciones totalmente diferentes. Entonces, el psicólogo jurídico ejerce como perito en ese contexto. Bueno, profe, ¿me regala la siguiente diapositiva? Bueno, me decía la profe Andrea, su directora, que estaban interesados en que se hiciera más como en forma de conversa, como intentando que ustedes comprendieran a partir de un caso la psicología jurídica. Voy a tratar de hacerlo rápido para poder avanzar sobre los campos de aplicación. Licencia menstrual y fue aprobada por España. Muchísimas gracias. Ahí ya la tenemos, que no está aquí en Colombia, ¿no? Pero sí está en otro país. Muy posiblemente en unos añitos ya esté también aquí en Colombia. Bueno, entonces tenemos el caso, voy a exponerles un caso de una persona privada de la libertad y quiero tomar la historia de vida de este privado de la libertad porque nos va a ir mostrando cómo, cómo una persona, un niño, porque inicialmente pues fue un niño que fue víctima de toda forma de maltrato, pues se convirtió en un victimario y por supuesto estuvo en un establecimiento penitenciario. ¿Sí? Y cómo se generó todo su proceso de resocialización y demás. Entonces la idea es ver a esa persona privada de la libertad desde su infancia y cómo existieron unos factores familiares y sociales que conllevaron a que hiciera parte de una carrera delictiva. Es decir, cómo la situación de maltrato de ese privado de la libertad en la infancia, la ausencia del Estado, la ausencia de la familia, del Estado para el restablecimiento de sus derechos, para la verificación de sus derechos, de la vulneración de sus derechos que estaban dando allí. No hubo presencia del Estado y eso llevó a que ante la ausencia del Estado, ante la ausencia de la familia, de una red de apoyo, una red que lo ayudaran a salir, ¿sí?, de esa situación de vulnerabilidad en la cual estaba, cómo esa situación lo llevó con el tiempo a delinquir y por supuesto a un establecimiento penitenciario. Entonces tenemos el caso de alias el Diablo. Entonces este caso yo les pongo en un libro que escribí que se llama Salsipuedes. Salsipuedes, ¿por qué el nombre del libro? Porque así se le llaman a unas unidades de tratamiento especial que han establecimientos penitenciarios donde están los privados de libertad de difícil convivencia, donde es difícil salir. O sea, allí es difícil escaparse, ¿sí? Entonces por eso lo llaman Salsipuedes. Entonces están allí los internos de difícil convivencia. Esta persona, alias el Diablo, estaba allí cuando lo conocí, estaba allí en una unidad de tratamiento especial. Y él empieza a relatar toda su vida y a partir de ese relato de vida, yo empiezo a reconstruir esa historia de vida y cómo lo empiezo a enlazar con todos esos factores que fueron generando su carrera delictiva. Entonces tenemos unos factores psicosociales allí y es que alias el Diablo proviene de una familia desplazada. Su familia fue desplazada a la ciudad de Bogotá. Estando en la ciudad de Bogotá, su mamá y su papá venían con muchos hijos y su madre venía en estado de embarazo adicional y no tenían cómo darles de comer y no tuvieron más que a sus hijos mayores, incluso dejaron solo los más pequeños con ellos, pero los mayorcitos los regalaron. Mayores digo porque él tenía 6 años, los otros eran más pequeños. Los regalaron a una familia, ¿sí? Y alias el Diablo, pues alias el Diablo estaba entre esos niños que fueron regalados. Y él fue adoptado por una familia donde este niño recibió maltrato, fue víctima de trabajo infantil porque a los 6 años la madre adoptiva lo llevaba a las plazas de mercado, en ese momento Abastos, a recoger fruta, ¿sí?
y con el paso del tiempo le fue enseñando también un negocio que ellos tenían de carnicería. Entonces él le empezó a gustar la calle, ¿sí? Él poco iba al colegio y pues tampoco lo presionaban porque le servía más que él estuviera trabajando con ellos que él fuera al colegio, por supuesto. Entonces él a los 6 años ya estaba trabajando en la plaza de abastos, haciendo de todo, y ya le empezó a gustar la calle porque se dio cuenta que de pronto allí él de una u otra manera tenía algún ingreso y podía tener lo que le gustaba en ese momento, que eran golosinas, pelotas y más cosas. No quiso volver a su casa porque sus hermanos y su padre adoptivo lo maltrataban. Entonces prefirió quedarse en la calle. Y empezó a vivir en la calle y continuó a vivir trabajando con su madre adoptiva. Le empezó a gustar la calle, estando en la calle recibió todo tipo de maltratos, todo tipo de maltratos. O sea, adicional al maltrato de su hogar adoptivo o hogar sustituto. Creo que sustituto no lo llamamos porque hogar sustituto son los hogares que tiene el ICBF con una reglamentación, un seguimiento adecuado. Pero allí no, era un niño adoptado que era utilizado para el trabajo infantil. ¿Sí? Y estuvo allí y estuvo en condición de calle, aprendió a vivir en la calle, aprendió a defenderse y recibió muchísimo maltrato. Estando allí en la calle, ustedes saben que en la calle sin estudio un niño, pues lógicamente empieza a tener sus amigos que no son los niños que juegan en el parque, sino empiezan a ser los niños que son consumidores de sustancias psicoactivas, pues para no sentir frío y no sentir hambre. Ellos inicialmente consumen sustancias por todo esto. Entonces empezó a consumir para no sentir frío y muchas veces para no sentir hambre, porque no quiso volver a la casa de sus padres adoptivos. Allí empezó a tener una serie de malas compañías, como vulgarmente se dice. ¿Alguien tiene el micrófono? ¿Sí? Compañías. ¿Aló? ¿Sí? Empezó a tener malas compañías este niño, este alias el diablo, y empezó a sentir rabia y rabia contra el mundo por la situación en la que estaba viviendo. Adicional a eso era bastante maltratado y era maltratado por todo tipo de personas. Entre esas personas existía una persona perteneciente a la fuerza pública que lo maltrataba. Y él se fue llenando de ira, de ira, de ira. Y ya fue creciendo. Aproximadamente a los 8 años empezó a trabajar en un parqueadero, adicional a que trabajaba en la plaza, empezó a trabajar en un parqueadero. Y allí vio cómo el vigilante manejaba el arma, le preguntaba cómo se manejaba el arma, le parecía estupendo las armas, porque además en los chicos en la calle y en ese contexto donde estaba, para ellos el arma es poder. Entonces el arma es poder, el arma es plata, el arma son mujeres. Entonces para él lo máximo no era ir al colegio, lo máximo era tener un arma. Entonces empezó a tener como esa ideación de tener armas. Este señor de la fuerza pública siguió maltratándolo y siguió su vida como venía estando. Y estando en esa situación, pues también conoció a una niña también víctima de desplazamiento, que fue violada. Era amiga de él y la quería mucho, y bueno, era una amiga que él le estimaba mucho, y la violaron. A ella la violaron pues unos consumidores, ¿sí? Y él se llenó más de rabia y de venganza por lo que le pasaba a ella y a su amiga y a todo el mundo, y bueno, especialmente a él y a su amiga, y buscó la forma de robar el arma que estaba en el parqueadero, y guardó el arma, la escondió, la robó, perdón, robó el arma y guardó el arma esperando encontrarse a los que habían violado a su amiga, pero desafortunadamente se encontró a la persona de la fuerza pública, y esta persona llegó a maltratarlo, a pegarle y a hacer todo lo que hacía con él, y él sacó el arma y lo mató. Él dice en su relato que fue horrible, el primer muerto fue horrible, que fue esta persona, que sintió un frío terrible en todo su cuerpo, y que en ese momento sintió mucho dolor, pero al mismo tiempo mucho poder, ¿sí? Y el deseo de seguir con la venganza, ¿sí?
y pues continúa con ese proceso, consigue a los chicos que violaron a su amiga y los mata también. O sea, ya tenía, a los 9 años ya tenía tres homicidios. ¿Sí? A raíz de eso, pues como él asesinó a una persona de las fuerzas públicas, pues la policía empezó a perseguirlo y le tocó irse de ese sector. Y se fue con con su familia extensa en el centro de la ciudad, y allí la familia extensa no lo acogió como debería acogerlo, como se acoge a un niño, como cuidarlo, educarlo. No, por el contrario, lo siguieron explotando, y él le dieron una chaza. ¿Alguien sabe qué es una chaza? Una chaza es una tiendita donde se venden dulces, cigarrillos y demás. Le dieron una chaza y él tenía que salir a las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana a vender todo eso en el centro de la ciudad, donde está donde está la zona, ¿cómo se llama eso? La zona en Bogotá, donde hay prostitución y demás. Y él empezó a esa edad, a los 9 años, a trabajar allí, y estuvo allá aproximadamente 2 años trabajando, especializándose. O sea, su carrera delictiva iba en aumento, ¿no? Zona de tolerancia, bueno, muchísimas gracias, y ustedes me están ayudando. Entonces, no zona roja, sino zona de tolerancia. Entonces se fue, estuvo allí especializándose, allí aprendió el negocio de las drogas, ¿sí? El del bazuco y demás. Otros tipos de negocios aprendió allí, porque pues allí operan muchísimas organizaciones criminales, entonces aprendió mucho de allí. Aprendió el arte del cosquilleo, vivió en una casa donde habían cosquilleros, y aprendió cómo era, ¿sí? Entonces aprendió muchas cosas estando allí. Incluso su primera vez fue a las 11, su primera relación sexual fue a los 11 años con una prostituta, y era porque las prostitutas en ese tiempo, no sé si todavía, su día de suerte es cuando tienen un virgo, así lo dicen, un virguito de un chico joven, ¿sí? Entonces para ellas es importante tener relaciones con un niño chico, o sea, tener el virgo, como ellos lo dicen, de un chico joven. Entonces, cuenta toda esta historia, y bueno, el chico se especializó, volvió. Profe, avanzas un poquito. Perdón, antes de que avance, aquí hay unos factores psicosociales que generan la etiología del delito, ¿sí? Entonces, todos estos factores que yo les estoy comentando, factores familiares, sociales, generó la presentación de un delito, generó una carrera delictiva. ¿Por qué? Por la ausencia del Estado para generar procesos de restablecimiento de derechos. Y vamos a ir más adelante, ustedes más adelante me van a contar, muy atentos, porque me van a decir a qué campos de aplicación de la psicología jurídica pertenece el caso. ¿Listo? Profe, ¿seguimos con la otra? Bueno, entonces, ¿qué pasó con este chico? Entonces, ¿qué pasó con este chico? Aquí este chico estuvo allí hasta los 11 años, y ya se devolvió para su casa, porque la madre adoptiva pues vino, lo buscó, lo convenció y se devolvió para donde vivía inicialmente. Estando allí, preciso en los días que él llegó, la persona, como él había robado también un arma, entonces el dueño del parqueadero pues le avisó a la policía, llegó, y pues el chico fue, eh, fue arrestado por la policía, y fue llevado a un juez. Pues aquí operan todos los jueces de garantías, un juez de menores, y fue llevado a una internación en medio semicerrado. Entonces entró a un centro allí, estuvo allí un buen tiempo, aproximadamente estuvo 2 años allí. Él cuenta pues que fue positivo en medio de todo, porque aprendió actividades ocupacionales que fueron muy importantes posteriormente para la formación de una familia, ¿sí? Entonces allí aprendió actividades ocupacionales como construcción, carpintería y muchísimas cosas más. O sea, allí él ve que también es importante
es bueno lo que se aprende allí, a pesar de que existen también algunas falencias, porque pues allí también, al igual que en los establecimientos penitenciarios, hay mucho consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, él estuvo allí un buen tiempo y él salía de visita a su casa, donde era su hogar adoptivo, y estando allí de visita, iba y venía, conoció a una chica, se enamoró. Él cuando los fines de semana empezó a trabajar en un restaurante y ya se ganó la confianza de los dueños del restaurante, y bueno, y ellos, además de ser dueños del restaurante tenían otras empresas. Entonces él les servía, les apoyó, empezó a trabajar con ellos y, y no volvió a la internación, no volvió. Simplemente llegó un día que nunca volvió. No terminó el proceso, simplemente no volvió y no pasó nada. En ese momento no pasó nada. Bueno, él formó su hogar, tuvo una familia, estaba contento, estaba trabajando, era una persona de confianza para sus jefes. Luego ya él quiso hacer su negocio propio, montó su propio asadero y estaba muy contento, ya tenía aproximadamente 4 hijos, estaba muy contento. Pero como él no había terminado ni el proceso, ni la condena, ni lo que, o sea, él no terminó su proceso y por supuesto su condena estaba activa. Entonces, a él llegaron unos policías allí donde él trabajaba, donde tenía su asadero, le hicieron una investigación a él, sin que él se diera cuenta, por supuesto, encubierta. Y llegó un día en que lo capturaron. A él lo capturan, lo llevan a un establecimiento penitenciario, él cuenta todo lo que pasó allí, ¿sí? Todo lo que vivió desde el momento en que entra a la URI, luego cómo pasa a los diferentes establecimientos penitenciarios, estuvo en muchísimos establecimientos penitenciarios, donde existe anicinamiento, donde existe violencia, bueno, una cantidad de cosas que él mismo va contando, y donde él ya iba aumentando su carrera, o sea, él ya había, digamos que a una etapa donde él estuvo con su familia muy bien, pero regresa a los establecimientos penitenciarios con el fin de protegerse, porque pues fue, además de cuando entró a la URI, luego cuando pasó a los diferentes establecimientos, pues fue víctima también de muchas cosas, ¿sí? Entonces para defenderse pues se volvió bastante agresivo y se fue llenando de ira y de rabia por muchas cosas que le pasaban allí, y pues por estar lejos de su familia, porque los establecimientos penitenciarios donde estuvo recluido eran lejos de su familia. Y para poderse defender, pues se fue formando parte de los grupos delincuenciales más peligrosos que hay en los pabellones. Entonces él ya le gustaba era estar con los plumas, con las casas. Las casas son un grupo de internos que manejan los pabellones en las casas más peligrosas para que lo defendieran y pues no estuviera protegido, ¿sí? Y les trabajaba a ellos, por supuesto. Entonces se fue volviendo cada día más violento y a raíz de esa conducta que se fue convirtiendo cada vez más antisocial, llegó en algún momento donde él lo empezaron a llevar a las unidades de tratamiento especial, que son las unidades que les decía, que es donde llegan los privados de la libertad de difícil convivencia, empezó a llegar allí y estuvo en diferentes establecimientos y estuvo viviendo en las unidades de tratamiento especial. Entonces allí mejoró su comportamiento antisocial. Cuando digo mejoró es que se especializó en ser, ser mejor delincuente, ¿sí? Entonces, y además consumía sustancias psicoactivas, porque en las unidades de tratamiento especial ahí está problemática, además de muchas otras problemáticas. Estuvo allí en una unidad de tratamiento especial y pasó por muchos establecimientos, llegó a Cómbita, a la unidad de tratamiento especial, y allí su conducta no era la mejor. Realmente yo conocí a alias el Diablo y si era, o sea, él no se podía hablar con él fácilmente, además porque era bastante agresivo. Gran parte del tiempo permanecía alucinando por las sustancias que consumía, ¿sí? Entonces no era fácil acceder a él. Y adicional a eso, llegó a un establecimiento penitenciario donde hay hacinamiento en la unidad de tratamiento especial. Es una unidad de tratamiento que está asignada para, creo que 30 privados de la libertad, y en ese momento cuando él llega hay 100 internos.
Y al mismo tiempo, pues estando esa cantidad de internos, llega un director de establecimiento que viene a hacer cambios allí en la UT y toma la decisión de crear un programa que se llamó Cargiré, ¿sí? Y ese programa lo que buscó fue sacar todos los privados de la libertad que estaban allí, tratando de concertar con los líderes de pabellones para que los recibieran en los pabellones y sacarlos de allí y lograr que realmente estuvieran los 30 privados de la libertad que estaban allí. Pero no se pudo porque las UTE, como en las UTE hay privados de la libertad de difícil convivencia, consumidores de sustancias psicoactivas y por supuesto que para consumir sustancias psicoactivas tienen que robar, entonces desafortunadamente ellos dañan todo. Entonces dañan las baterías de los baños, muchísimas cosas que hay allí las dañan. Entonces realmente como estaban las unidades de tratamiento especial estaban en muy mal estado. ¿Sí? Incluso a ellos no se les podía llevar en plato porque los rompían, los dañaban, bueno. Y entonces la unidad de tratamiento especial realmente es terriblemente, ¿cómo decirlo? O sea, para un profesional que trabaja en el contexto penitenciario es el peor sitio para ir a trabajar. Por los roedores, el olor, huele a muerte. Es el miedo al miedo, o sea, entrar allí se siente el miedo al miedo. ¿Sí? Entonces realmente es bastante difícil entrar a una unidad de tratamiento especial. Por eso los profesionales no van a hacer procesos de resocialización. Entonces, ¿qué pasó? Salieron aquí, a raíz de todo esto, se logró de sacar los privados de la libertad, llevarlos a otro sitio, y donde se empezó a crear el programa de Cargiré que buscaba que las personas privadas de la libertad se resocializaran a partir del perdón, de restaurar primero que todo el corazón, ¿sí? De perdonarse en primero ellos, perdonar a las personas a las que les hicieron daño. Sí, inició todo este programa y logramos que alias el Diablo se resocializara y fuera el líder positivo que ayudó a muchos privados de la libertad que estuvieron allí a salir de la condición tan difícil en la que estaba. Y ahí les muestro una foto de un privado de la libertad donde nosotros iniciamos todo el proceso con el amor hacia las plantas y los animales. Nosotros les llevamos plantas para que ellos las cultivaran, porque ellos nunca aprendieron, ellos no sabían qué era amar, nunca tuvieron el amor de una mamá, ¿sí? Que los aceptara, que los amara, que les enseñara valores. Entonces, lo primero que queríamos era que ellos sintieran amor por algo, así fuera por un ser viviente como una planta, ¿sí? Y lo hicimos, se logró un buen proceso allí. Y aquí este es el ejemplo de lo que es una resocialización y lo que vendría a ser una justicia restaurativa. Bueno, pasamos a la siguiente presentación y les voy a presentar los campos de aplicación y ustedes, ya anotando este caso, vamos a hablar y conversar sobre el caso y sobre los campos aplicados a este caso. Bueno, tenemos en la psicología jurídica varios campos de aplicación. La psicología testimonial, que es la encargada del testimonio judicial, de la exactitud y credibilidad del testimonio. ¿Sí? Entonces, se encarga de acompañar al testigo, pero también se encarga y apoya al juez para determinar la exactitud y la credibilidad del testimonio. Psicología forense es la que encargada de hacer un peritaje. ¿Qué es un peritaje? Un peritaje es un concepto especializado que hace un profesional de cualquier área, no solamente psicólogo, puede ser ingeniero de sistemas, ingeniero eléctrico, abogado, bueno, cualquier carrera, ¿sí? Entonces, ¿qué es un concepto especializado, ¿sí? Que sirve para la sustentación en juicio de un dictamen, que se le presenta a un juez para que el juez tome una decisión en relación con un caso específicamente. Entonces, por eso nosotros como psicólogos podemos ejercer como peritos, y esa es la psicología forense. Tenemos la psicología del menor y la familia, que es la evaluación y el tratamiento a menores y su familia. ¿Sí? Entonces, ¿y aquí qué incluye? Ojo, el restablecimiento de derechos, que lo hacen ¿quiénes? El Estado, a través de las comisarías de familia, a través del ICBF. Se hace todo el proceso de restablecimiento de derechos. Cuando un niño está en estado de vulneración o está en estado de riesgo, tiene que intervenir cualquiera de estas entidades para iniciar todo ese proceso de verificación de derechos
y mirar y lograr que sacar al niño de esa condición para buscar protegerlo. ¿Listo? Y la familia, pues todo lo relacionado con las situaciones de violencia intrafamiliar y demás. ¿Seguimos? Bueno, tenemos psicología de la mediación y la conciliación, que es la encargada de trabajar todo lo relacionado con la resolución pacífica y negociación de conflictos judiciales. Digamos, en las cámaras de comercio, cuando allá el vecino no le pagó la plata al otro, o hay problemas, bueno, ahí, digamos, en las cámaras de comercio, cuando los negocios, hay problemas por los negocios, porque uno invirtió, el otro se robó la plata, bueno, y demás. Entonces, o no se robó, no necesariamente, simplemente hay una conciliación que se lleva allí a las cámaras de comercio o en otros entornos, entonces el psicólogo jurídico hace parte de ese proceso de mediación. Psicología y victimología es toda la evaluación, atención y reparación a las víctimas de cualquier tipo de delito. No vamos a hablar solamente de las víctimas del conflicto armado, de cualquier tipo de delito. ¿Listo? Psicología policial y de las fuerzas públicas son todos los procesos psicológicos en los funcionarios de la policía o fuerzas militares. Entonces, también aquí incluyen los procesos de capacitación, de evaluación, de selección, de apoyo en las situaciones de estrés postraumático, ¿sí? Incluso los psicólogos apoyan en los procesos de investigación criminal, ¿sí? Y ayudan a las fuerzas públicas cuando tienen que hacer, ¿qué? Cuando tienen misiones encubiertas, entonces el psicólogo los prepara. Entonces todo eso hace parte de lo que nosotros trabajamos. Bueno, ¿en la otra? Y tenemos la psicología criminológica, que estudia los factores implicados en el delito y el crimen, y la psicología penitenciaria, que es el estudio psicológico, la evaluación y tratamiento de las personas privadas de la libertad. En la psicología criminológica se estudian esos factores psicosociales que llevaron a la presentación de un delito. Si todos esos factores psicosociales, donde hay una víctima, un victimario y un contexto, y un sistema judicial, y la psicología penitenciaria se encarga de la evaluación y el tratamiento y la resocialización de esas personas para la integración a la vida social. Y los otros últimos que tenemos, profe, ¿me avanzas? Son unos campos emergentes de la psicología jurídica que ya salieron en los últimos años, que es la psicología del tránsito vehicular y terrestre. Está relacionado con el comportamiento humano en el contexto del tránsito, el transporte y la movilidad. ¿Sí? Entonces, todos esos comportamientos que nosotros podemos llegar a tener, que pueden generar algún riesgo, tanto como peatones como conductores. ¿Listo? Y las adicciones y su repercusión legal. Lo relacionado con prevención al consumo de sustancias psicoactivas lo hacen psicólogos clínicos. ¿Qué hacemos los psicólogos jurídicos? Nosotros intervenimos cuando ya existen implicaciones de tipo legal y está más relacionado con todo el contexto de la ilegalidad de las drogas. Eso es básicamente lo que nosotros trabajamos. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces ahora la dejamos ahí. Vamos a mirar qué pasó con alias el diablo. Y me van a decir ustedes qué campos de aplicación estarían allí en ese caso. Clínica. A ver, ¿cómo? La criminológica, psicología criminológica, Sí, ¿por qué? porque pues vimos como toda la historia y los factores que influyeron para que alias el diablo llegara al punto al que llegó, como todo lo que provocó los comportamientos y sus mentalidad, no sé, sus decisiones. Muy bien, perfecto, muy bien. Yo creo Elizabeth. que la de atención a menores también, porque si él hubiese tenido cierta atención desde pequeño, se hubiese podido evitar todo lo que pasó. Exacto, o sea, faltó la verificación y restablecimiento de derechos, ¿cierto? Y allí también hay otro campo dentro de la psicología del menor y la familia, que es la que tú refieres, está el sistema de responsabilidad penal con adolescentes, que fue cuando él fue al centro de semicerrado. Ese es el sistema de responsabilidad penal con adolescentes. ¿Listo? Bueno, ¿quién más?
profe, la otra es de la psicología penitenciaria, porque como él estuvo recluido en cárcel. Sí, muy bien, perfecto. Y allí se hace todo el proceso de resocialización, ¿no? Bueno, ¿qué otro campito hay? Nos falta un campito ahí de pronto. No está tan Profe, directamente, pero sí está. Clínico. tengo una, o sea, tengo una duda, digamos, ahí en esa parte, la parte de la psicología forense aplicaría en el caso que, digamos, que entrarían a demostrar que él cometió, digamos, toda esa serie de delitos, o bueno, por su forma, digamos, la forma de vida que llevaba, por su entorno, digamos, social en el que se desarrolló. Sí, pero no es viable, porque Ya. tendríamos que tener, o sea, en el sistema, en el sistema penal vale lo que tiene soporte, o sea, lo que se ve. O sea, yo tendría que entrar a demostrar con videos desde pequeñito cuando lo dejaron, cuando lo maltrataron, cuando lo violaron, ¿sí? Y no, Ah, para ya. que el juez, sí, o sea, es que el sistema penal funciona es con evidencia. ¿Sí? O sea, lo que está escrito, lo que está tangible es lo que vale. Si usted me puede decir todo, yo le puedo contar texto al juez, pero el juez me va a decir, ay, tan bonito todo, qué triste, doctora, todo lo que usted me cuenta, pero ¿dónde me demuestra usted que eso le pasó a él? ¿Sí? Entonces, ese es Listo, profe, sí, sí, comprendo. pero sí es una muy buena pregunta. Listo, ¿quién más? Yo diría que al subcampo de la adicción y la recuperación. Sí, señor. Ese también, porque él era consumidor de sustancias psicoactivas, ¿sí? Y allí tendría que entrar el psicólogo jurídico, pues ayudarle a evaluar todo ese proceso y todos los factores que están interviniendo en el consumo de él, ¿sí? Por lo menos el tráfico de estupefacientes al interior de los establecimientos penitenciarios, ¿sí? Que haría parte de la política pública, ¿sí? O sea, nosotros participamos de esa política pública criminal, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, algo como para finalizar, tenemos y concluimos que todo esto llevó a que él tuviese una conducta antisocial. Y aquí está la definición, ¿sí? Que incluye una serie de patrones conductuales tales como mentiras, peleas, vandalismo, escaparse de la casa, maltrato a animales. Bueno, él no maltrató a animales, ¿sí? Pero sí hizo muchas otras cosas más, precisamente por todo el maltrato recibido. Entonces, todo eso lleva a una conducta antisocial y en estos campos se interviene precisamente esa conducta antisocial. Otro campo de aplicación que no es directo, pero que sí sea, es el de la victimología. ¿Alguien de pronto me puede decir por qué podría ser victimología? Pues yo consideraría que Ahora, es víctima de la falta de los derechos restablecidos por el mismo Estado. Es una víctima de la realidad social que le tocó afrontar desde muy pequeño. Sí, señor, víctima del Estado, víctima, o sea, él fue víctima por todo lado, ¿sí? Víctima del Estado cuando pequeño, porque no fue abandonado por el Estado y por su familia. Cuando llega a un establecimiento penitenciario fue también víctima, porque él fue violado, fue abusado, bueno, fue de todo, ¿sí? Y adicional a eso se presenta la victimología penitenciaria. La victimología penitenciaria se presenta porque en los establecimientos penitenciarios hay hacinamiento y debido a ese hacinamiento hay problemáticas sociales muy, muy graves, ¿sí? Como ejemplo, no se puede resocializar digamos, voy a ponerles un ejemplo. En Cómbita hay 4.200 internos. Para 4.200 internos hay 2 psicólogos. Muy difícil. Voy a poner un ejemplo de Jamundí. 6.000 privados de la libertad, sin psicólogos. Entonces, es un estado de cosas inconstitucionales en el sistema penitenciario que genera vulneración a los derechos de las personas privadas de la libertad.
primero, todos sus derechos, de los derechos que ellos tienen internamente. Y segundo, la resocialización, que debería ser lo más importante. No, desafortunadamente, no logran resocializarse por muchos factores. Y que terminan especializándose en su carrera delictiva y ya salen con más especializados a la calle a cometer más delitos. ¿Sí? Listo. No sé si tengan Sistema preguntas. penitenciario, escuela del crimen. Algo así. Bueno, ¿qué más comentarios tienen? Si tienen alguna pregunta para finalizar. Profe Marlene, si Elizabeth tiene su manito arriba, puedes activar tu micrófono, Elizabeth. Gracias. Pues yo escuchando todo esto, pues yo tengo una pregunta a la doctora y es, ¿cómo hace el psicólogo para lidiar, digamos, con la frustración ante la ley? Pues llevando procesos y digamos, personas que no continúan el proceso o en cuanto a cuestiones de abuso, de maltrato, que se lleva el proceso, pero que la ley, hay, digamos, espacios que la ley tiene allí y que no se puede hacer como la justicia como es, cómo se lidia con esa frustración. Bueno, yo digo que esa es una muy buena pregunta para psicólogos que inician su carrera en psicología, para que no se vayan a retirar, no, por supuesto. No, por el contrario, para decirles, mire, esto no solamente se presenta en el campo jurídico, Elizabeth, ustedes se van a dar cuenta que se van a presentar en los diferentes campos de aplicación de la psicología. A veces vamos a sentir que hay injusticias en diferentes contextos y que nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? Por lo menos es claro que en Colombia hay un nivel de corrupción altísimo en todos los niveles, ¿sí? Y que muchos procesos psicosociales no se van a poder desarrollar como quisiéramos porque hay corrupción, ¿sí? Igual que como hay en las cárceles, mucha corrupción. Pero lo más importante, como para lidiar uno con ese sentimiento de frustración, porque sí pasa, cuando uno está empezando, uno quisiera que se atiende 10 pacientes, 10 consultantes, los 10 consultantes realmente logren generar un bienestar en su vida, una mejor calidad de vida. O si uno atiende 10 privados de la libertad, 10 privados de la libertad se resocializan, y no es así, ¿sí? Yo les digo que con el logro que tengamos de al menos uno entre 10, es fabuloso. Y lo más importante, lo más importante, es nunca olvidar la ética profesional. Independiente del campo que estemos. Lo que pasa es que en el jurídico, la ética profesional tiene un hilo muy corto. Y hay psicólogos, desafortunadamente, que se salen de ese hilo y terminan haciendo parte de esas filas de la corrupción. Como hay psicólogos que permanecen en ese hilito, aunque delgado, permanecen allí, tratando de hacer las cosas bien y logrando que las comunidades cambien y haciendo los cambios que sean. A veces uno se siente frustrado y respira profundo y dice, no, definitivamente esto es imposible, pero uno toma aire y dice, no, hay que seguir luchando pues así sea uno o dos, que logremos resocializar fabuloso, por lo menos este programa, ¿sí? No pudimos salvar 4.200, pero salvamos 15. ¿Sí? Entonces, y salvamos 15 que no van a salir a delinquir. Entonces, eso es positivo. Entonces, así es como nosotros como psicólogos debemos manejar esa situación que vamos a vivir y que ustedes van a tener que ir viendo durante su proceso de formación y cuando salga. Siempre importante, la ética profesional y nunca olviden que lo más importante es el ser humano, que antes de ser psicólogos son personas. Eso es supremamente importante. Cuando tenemos eso claro, ténganlo por seguro que no vamos a ver a nuestros pacientes como una billetera. Perdonen que hable así, pero a veces desafortunadamente es necesario. Lógicamente nosotros tenemos que cobrar por nuestros servicios, pero al mismo tiempo que tenemos que se cobra, tenemos que prestar un buen servicio, ¿sí? Un servicio con ética profesional, un servicio entendiendo, poniéndome en el lugar del otro. Que si yo calzo 35 me tengo que poner en los zapatos 40 de mi paciente, entender qué es lo que está pasando con él, o de mi consultante, o de mi cliente, y tratar de ayudarlo en la medida de lo posible porque somos psicólogos. No somos máquinas, somos psicólogos.
Entonces, lo primero, la ética, y no olvidar la parte humana, eso es básico en la formación como psicólogos y cuando ya ustedes estén siendo psicólogos. Profe Marlencita, muchísimas gracias por el acompañamiento, la explicación tan clara que nos diste hoy. Realmente nos deja más preguntas. Veo muchas manos levantadas. Yo creo que quedan más preguntas con respecto a la temática, pero como pues el espacio es tan corto, pero no sé, profe Marlencita, si los estudiantes que tengan preguntas las pueden ir haciendo a través del chat y a través de él, pues también de pronto tú nos puedas ayudar a responderla, pues por el tiempo, ¿no? Por la premura que tenemos en este momento en el espacio. Pero, profe Marlene, muchísimas gracias. Igual, pues yo sé que la profe Marlene ya como parte de la universidad también participa en varios encuentros, hace CIPAs de profundización con respecto a este tema. Entonces, profe, si su merced nos lo permite, pues invitaremos a nuestros estudiantes a esas actividades que su merced desarrolla, porque yo veo que muchos quedaron muy entusiasmados y con muchas inquietudes. Muchas gracias, profe Marlene, nuevamente. Gracias, gracias por la invitación y con gusto los estaré invitando. Gracias. Gracias, profe Marlene. Bueno, entonces ahora vamos con nuestra segunda parte de este encuentro. Como ustedes se dan cuenta, es mucho lo que tenemos que abordar y a veces el tiempo es muy corto. Le damos la bienvenida a nuestro profesor Maximiliano Gutiérrez, él hace parte de la red del curso. Bienvenido, profe, te damos el espacio. Buenas tardes. Te escuchamos perfecto, mi profe Maximiliano. Vamos a abordar la diferenciación de estos dos conceptos, psicología clínica y psicología de la salud. Diferencias entre la psicología clínica y la psicología de la salud. Siguiente diapositiva, vamos a colocar un video, primero que todo para que ustedes puedan ver el video y a partir de ello, pues entender cuál es la diferencia entre estos dos tipos de psicología. Muchas gracias.
Ok. Primero que todo, pues me gustaría saber, siguiente diapositiva, de acuerdo a lo que ustedes vieron en el video, ¿cuáles serían las diferencias entre sí? ¿Cuál es la diferencia entre la psicología clínica y psicología de la salud? ¿Qué tiene que ver estos dos tipos de psicología? Por favor, los que quieran participar, levanten la mano y lo que alcanzaron a entender del video, pues hacemos como un proceso de construcción de conocimiento y a partir de ello, pues vamos identificando los aspectos relacionados con las diferencias o las características de cada una de estas psicologías, psicología clínica y psicología de la salud. ¿Quién quiere participar? Sí, Alexa, le damos la palabra, por favor. Bueno, profe, bueno, entonces entendemos que la psicología clínica atiende a descubrir el génesis de los trastornos y la salud mental, o sea, todo por lo que se afecta. Y tenemos que la psicología de la salud promueve el tratamiento de lo saludable, de cómo vivir mejor, de cómo sentirse y cómo maneja los aspectos para mejorar su salud. También entendí que la psicología clínica se abarca en hospitales y en consultorios privados. Y la psicología de la salud es más como campañas y encargos públicos. Gracias. Ok, excelente, Alexa. Bueno, la psicología clínica está vinculada con lo privado, ¿no? Y la psicología de la salud se relaciona más bien con la cuestión de lo público. ¿Por qué estas diferenciaciones en la psicología? Para poder hacer ese giro de diferenciación entre lo privado y lo público, es necesario comprender el origen prácticamente de la psicología clínica y el origen también, podríamos decir, de la propia clínica que aborda no solamente la psicología, sino también la medicina. Y también en parte comprender de esta misma forma la llamada psicología de la salud. ¿Ok? ¿Alguien nos quiere colaborar para hablar, digamos, para hacer un pequeño cierre acerca de las diferencias? ¿Alguien más nos quiere colaborar? Pues yo quisiera aportar de pronto que la psicología clínica de pronto va más enfatizado, tiene mayor campo de acción sobre el individuo como tal, y la psicología de la salud hace más referencia al componente social o general. Tiene mayor aplicabilidad, diría yo, basado pues en el aprendizaje en contextos grupales, lógicamente interviniendo también al individuo, pero su campo de acción está más en lo colectivo. Ese es como mi punto de vista. Ok, correcto, muy bien esa apreciación, la psicología de la psicología clínica y de la psicología de la salud. ¿Alguien más para cerrar? Yo considero que la primera está específicamente dedicada a la consideración, que es decir, los trastornos clínicos o mentales. Y también pienso que la segunda se centra como en los conflictos y en los fenómenos psicológicos relacionados con los problemas de salud o médicos médicos en un sentido general. Ok, muchas gracias por tu apreciación. Complementa la apreciación del anterior estudiante. Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Se puede desde aquí mismo avanzar? Bueno, la psicología clínica lo vinculamos más bien con lo privado. Esa psicología clínica trata sobre los principios clínicos aplicados en el contexto de la salud. Por ahí alguno de ustedes decía que se aborda más que todo al individuo, o podríamos decir también al individuo y al sujeto, para entender mejor este concepto de individuo, para no solamente quedarnos en el individuo, sino también en el sujeto. Ahora bien, los contextos de aplicación. La psicología clínica se aplica en los hospitales, las clínicas, las IPS, los consultorios privados, en los colegios y también en consultorios de ámbitos organizacional.
el psicólogo clínico aborda primero que todo para conocer al paciente, se hace una consulta, se hace un proceso de diagnóstico y a veces se llega a un proceso de intervención. Pero esta psicología de la salud ya lo vinculamos más bien con la cuestión pública, con ese concepto de la salud pública. Por eso cuando hablamos de psicología de la salud, hablamos de esas estrategias de prevención y de promoción en lo público. Es decir, algo como, podríamos decir, hablar acerca de la desinstitucionalización, ir más allá de lo privado hacia lo público, bajo ese concepto de la salud, teniendo en cuenta de que esto se aplica ya en un sector abierto, un sector social, como campañas en los colegios, investigación en las IPS, sistemas de salud, o en una ONG, o en cargos públicos de asuntos de salud y legislación en salud. Muchas gracias. Siguiente diapositiva. Bueno, vamos a hablar un poco de los antecedentes de la historia de la psicología. En las primeras sociedades se creía que las enfermedades provenían de los demonios. Y esa concepción surgía de los conceptos, digamos, relacionados con la religión, que imperaban en el concepto de enfermedad. Se creía que las fuerzas espirituales malignas se apoderaban de un ser humano y que ese ser humano debía ser exorcizado. Y el cuerpo, desde la visión platónica como cárcel del cuerpo, estaba sometido a esas aflicciones provenientes del más allá. Más adelante, los griegos fueron los primeros en comprender la enfermedad como un fenómeno natural, más no un fenómeno sobrenatural, ¿no? En la Edad Media, la comprensión de la enfermedad se sustentó en términos espirituales. Se quebrantaban las leyes divinas y eso prácticamente se creía que desembocaba en una enfermedad. Fue así como más adelante, en el Renacimiento, se retomaron el llamado siglo de las luces, que es como volcarnos un poco, pasar, digamos, del teocentrismo hacia el antropocentrismo, es decir, centrarnos más en el hombre, en la ciencia. Se consideró que las enfermedades tenían explicaciones naturales, a veces biológicas. Y la salud, más adelante se determinó que la salud de los individuos se podía mejorar cuantitativa y cualitativamente. Eso especialmente en el siglo XIX. Bueno, hay un autor de vital importancia que nos da un abrebocas sobre el estudio de la clínica y sobre el estudio de la locura. Y ese autor se llama Michel Foucault. Él hizo un libro que se llamaba La historia de la locura y también otro libro prácticamente que nos da bases que se llama La historia de la clínica, en 1964. Y él dejó a entender cómo esta cuestión de la enfermedad, o digamos de las patologías, surgió por las cuestiones que se desarrollaron en Europa alrededor de las pestes. Por ejemplo, en Europa surgió la llamada peste bubónica o llamada peste negra. Y esta peste negra prácticamente mató, podríamos decir, el 75% de la población. Se volvió como una especie de alerta social. Y al surgir esa llamada peste negra, esto tuvo una causa, y esta causa la podríamos decir que tuvo que ver mucho con la religión. En aquella época, pues hubo un grupo de sacerdotes que consideraron que los gatos eran seres malignos, y por ser seres malignos, debían ser eliminados o sacados del contexto. Cuando se dieron muerte a los gatos, prácticamente se generó esta peste negra, porque la peste negra venía por la infección provocada por las ratas. Y si no habían gatos, no había forma de eliminar esas ratas que producían la llamada peste negra. Entonces, vemos cómo el factor, podríamos decir, religioso del siglo del oscurantismo influyó mucho en el origen
podemos decir, de las enfermedades. Hay que tener en cuenta para comprender mejor este autor el concepto que nos da a entender Foucault acerca de la llamada barca de los locos. Resulta que en la antigüedad se consideraba que las personas que eran anormales, podríamos decir que el concepto de anormalidad es un concepto cultural. La cultura dice en cierto momento si una persona es anormal o anormal. Y en aquella época se pensaba, digamos, desde el pensamiento medieval. Y también los griegos, y también en la parte medieval, se creía que estas personas, para poder, digamos, estas personas consideradas anormales, se debían introducir en una barca. En aquella época se consideraba anormal la persona, por ejemplo, que tuviera una necesidad especial, una discapacidad, entre comillas, era considerada anormal. Entonces, estas personas que eran consideradas anormales se llevaban en una especie de barca, todo parecido al arca de Noé, y esa barca era sumergida en el mar, lo llevaban al mar y los dejaban prácticamente al devenir del mar, a las personas que eran anormales. Entonces, esto se llama la llamada barca de los locos, que nos habla Foucault. Está relacionado mucho con el concepto, podríamos decir, de lo normal y la anormal. Bueno, entonces, por favor, bajan el micrófono, apagan el micrófono. Muchas gracias. Bueno, entonces, se dice que esta barca prácticamente se convierte en la llamada metáfora de los locos y representa lo que hoy en día es el llamado hospital psiquiátrico.